Muy bien. Entonces, ahí vamos, perfecto. Gracias, Andrés. Muchas gracias a todos por asistir. Gracias a la Asociación Colombiana de Geólogos, gracias a la Sociedad también Colombiana de Geólogos, pues, a todos los presentes, a mis compañeros, alumnos, a profes como la profe Clemencia, gracias por acompañarnos. Eh, bueno, aparentemente se supone que voy a hablarles acerca de una tesis, pero lo que quiero hablarles es del trabajo conjunto de 3 trabajos diferentes que se hicieron antes de mi tesis, durante mi tesis y los trabajos posteriores que se pueden hacer a partir del trabajo pues, que yo vengo realizando. Entonces, como tal, lo que yo hice como mi tesis de grado para el título de geología fue una evaluación petrofísica de una cuenca y de una formación específica al noroeste de Australia, en la cuenca Carnarvon. Entonces, pues no siendo más, les voy a presentar el contenido pues, de la tesis. Andrés, coloca la presentación. Ah, listo, ya. Ya. ¿Ya listo? Perfecto. Sí, perfecto. Entonces, pues una breve introducción, el marco teórico, la metodología que yo desarrollé, como tal, cuál fue el modelamiento, cuáles fueron los resultados y las conclusiones. Pero antes de eso, y por eso es que tengo que empezar a correr con presentaciones de lado a lado. ¿Ustedes están viendo la presentación todavía, el contenido, o ya les apareció la nueva presentación? No está bien el Ya contenido. está, esta es, ¿sí? Ahora sí, ya están viendo la nueva. Sí, ahora sí. Listo, perfecto. El trabajo que yo realicé como proyecto de grado es la continuación que realizamos el equipo de la Universidad Nacional con el Imperial Barrel Award. No sé si ustedes lo conocen, pero pues es un concurso, una competencia muy importante de la APG, la American Association of Petroleum Geologists. Participan varias universidades y nosotros hace 2 años logramos el segundo lugar de 24 universidades en toda Latinoamérica. Y les voy a hacer un breve resumen de lo que se hizo para que ustedes tengan más detalle de por qué realicé mi presentación. Entonces, bueno, vemos acá la localización. Este es como tal, es el resultado de los diferentes prospectos que nosotros realizamos a partir de información sísmica, líneas sísmicas, un cubo 3D y los diferentes plays que se tuvieron. Por diferentes pruebas cromatográficas, o sea, toda la parte composicional de gases que se hicieron en las pruebas de los pozos, nosotros logramos determinar que se trataba de un gas seco y estos son los principales como volúmenes que nosotros alcanzamos a realizar. Este fue una reconstrucción cronoestratigráfica que se realizó a partir de rocas triásicas, desde donde se comienza a tener tanto esa relación entre roca generadora, roca pues, coloquialmente llamada roca madre, y diferentes reservorios que se tienen. Esta es una sección sísmica, como la podemos ver acá en el mapa, en donde nosotros podemos hacer el amarre a diferentes pozos. A nosotros nos dieron los pozos Scarborough y Júpiter, donde Júpiter pues alcanzó el basamento, o sea, atravesó pues toda la cuenca. Y esta fue la reconstrucción temporal que se realizó. Eh, Luego, a partir de ahí, a partir de diferentes técnicas petrofísicas que ya les voy a nombrar, nosotros hicimos la correlación y determinamos porosidad, el net to gross y de los diferentes pues, reservorios que nosotros llegamos a prospectar. Los diferentes mapas que nosotros utilizamos, toda la parte del modelamiento y estudio de la generación de hidrocarburos, la parte de vitrinicidad, la parte de la madurez de los hidrocarburos, qué hidrocarburo teníamos, la relación con su profundidad. Esta fue una evaluación que se le hizo al sello a partir de pues, las diferentes sobrepresiones y demás que se podían llegar a tener.
Entonces, pues para determinar a ver si era un buen sello, no era un buen sello, y como tal para ver cuál era la intensidad o la capacidad que tenía la pues para almacenar pues todo ese gas. Y este es como un resumen de todo el sistema petrolero que nosotros pues llegamos a tener. Como ustedes pueden ver, hay generación tanto desde Cretácico, perdón, tanto Triásico como, no, no, perdón, solo había Triásico. Y acumulación cuando Triásico, Jurásico y hasta rocas Cretácicas. La diferente interpretación sísmica, los diferentes amarres sísmicos que se realizaron. Entonces nosotros acá por generación de diferentes trazas sintéticas, pozos sintéticos y demás, diferentes reflectores y diferentes pues, intervalos de amplitud que definieran los diferentes topes que se podían tener en las diferentes formaciones de interés. El diferente amarre que se hizo pues, para el lower fan, que ya vamos a ver por qué es nuestra principal zona o roca reservorio, el delta, que es el modelamiento que pues yo realicé, y bueno, todo el sello regional que encontramos. Bueno, ya, bueno, finalmente, pues, hacer un prospecto nosotros tenemos que determinar el cálculo de volúmenes y pues el diferente riesgo y demás que se tenía. Entonces, pues simplemente el volumen lo determinamos con el volumen de roca. Bueno, todo esto se realizó en el software Petrel. El NetUgros que se realizó, o sea, básicamente en un intervalo la relación que hay entre arena o roca porosa con respecto al diferente intervalo, la porosidad, la saturación que se determinó. Ya les voy a pues, contar cómo fue que se realizó el cálculo de la saturación y el diferente volumen, que el coeficiente de volumen, en este caso para gas, la contracción que se podía tener a partir del gas, y pues los diferentes cálculos que se podían realizar para, esto se hizo en Crystal Ball, la parte de probabilidad que se podía llegar a tener con respecto a los volúmenes, se llegó a tener, bueno, esto con respecto también a los espesores que se tenía y a los mapas que se realizaron y a los diferentes entrampamientos que se podían llegar a tener. Entonces, así se realizaron los diferentes prospectos. Y como tal, el objetivo de este trabajo que se realizó con mis compañeros de la Nacional de la competencia IPG eran determinar prospectos, su área, su profundidad, el tipo de roca, el tipo de trampa que se tenía, el tipo de hidrocarburo, en este caso todo el gas, y el potencial que se iba a tener. ¿Listo? Entonces, básicamente ese era el tema. Ahora, ¿qué fue lo que yo realicé? Lo que yo quise realizar fue un modelamiento estático, o sea, no solo determinar pues la parte de mapeo y demás, sino hacer literalmente como un cubo 3D, si se puede llamar como coloquialmente, y mostrar todas las propiedades petrofísicas que se podían llegar a tener, como la porosidad, la permeabilidad, la saturación, y debido a que esto era un delta, un fan delta, quería también hacer un modelo sedimentológico para mostrar la distribución de todas estas propiedades a lo largo de todo el delta y ver ese reservorio, cuál era su distribución petrofísica dentro de él. Entonces, bueno, pues también la introducción servía un poco pues para adelantarles un poco la parte locativa de la zona. Como lo pueden ver acá, es al noroeste de Australia. Ese es el campus Scarborough. Nos dieron 6 pozos, utilicé 6 pozos, 5 del campus Scarborough y uno de Júpiter, que está un poco más lejano, pero pues digamos que en ese sentido nos sirvió mucho para hacer la correlación y un poco como estudiar la continuidad lateral que tenían las diferentes capas. Bueno, en resumen, un poco la columna estratigráfica, pues por temas logísticos y un poco también concretos, no voy a explicarla toda, para que nos contextualicemos un poco temporalmente y litológicamente. Nos vamos a centrar a pesar de que nosotros ya vimos que las rocas generadoras eran básicamente triásicas, pero nos vamos a centrar en la parte más basal del Cretácico, de edad berreciana, que tiene que ver con el Barrow Group, que es donde nosotros nos vamos a centrar, y pues se va a centrar los pandeltas que vamos a estudiar. Y bueno, esto es un poco como tal las profundidades promedio a las que nosotros pues vamos a encontrar las diferentes formaciones. Entonces, bueno, un breve como análisis del Barrow Group.
su espesor muy importante, cerca de más de 200 metros, como ya vimos la edad. En un ambiente posicional, pues costero offshore, típico pues para una formación pues del delta, una acumulación importante pues de material, eh, y pues bueno, unas arenas, la verdad, muy porosas. Ya vamos a ver qué tan porosas. Entonces, bueno, esto igual, este Barrow Group consta de pues dos formaciones o complejos. Está Lower Fan, que es nuestro principal reservorio, a pesar de que el Upper Fan también es muy buen reservorio, debido a su porosidad y debido a su espesor y también a su net es como nuestro reservorio estrella, del que pues vamos a manejar más. Dando, o siguiendo un poco también con el marco teórico, eh, primero pues para los que no están como muy acostumbrados a toda la parte petrofísica, yo sí quisiera como hacerles como una breve introducción de cuál es como el estado, el ambiente que se tiene en un pozo petrolero. Entonces, acá podemos ver pues el pozo y las diferentes áreas que se van a tener a lo largo del pozo por un fluido, un componente muy importante al momento de la perforación, que es el mismo lodo de perforación. El lodo de perforación, teniendo en cuenta sus propiedades físico-químicas, teniendo en cuenta que también tienen partes sólidas en suspensión y pues su parte líquida, que pues la combinación de ambas es lo que permite como la suficiente como riología o permite el flujo a lo largo de todo el pozo de los materiales, los ripios que pues va dejando el pozo. Este fluido va a estar en relación constante con la pared del pozo y con toda la formación en general. Entonces vamos a tener un perdón, un mudcake o la formación de torta ahí pegado al pozo, vamos a tener el filtrado de lodo, vamos a tener zonas transicionales y vamos a tener pues zonas no invadidas, zonas vírgenes, zonas pues, puras en donde pues se van a calcular los diferentes como datos o las resistividades y saturaciones más importantes pues para nuestro modelo. De forma rápida voy a nombrar algunos tipos de registros. Están los registros de litología, como el caso del caliper. Podemos ver acá que son unas diferentes herramientas en forma de casi de patas que se van abriendo, entonces se va corriendo desde abajo hacia arriba. Y pues me permite determinar la geometría del pozo. Entonces, digo, pues para la parte de los shales o la parte de las lodolitas, digamos que son problemas al momento pues de la estabilidad del pozo. Se pueden formar cavernas debido a que pueden ser muy físiles, muy frágiles, pueden generar pues este tipo de cavernas en donde pues la lectura del caliper en ese momento pues va a ser alta. O también hay unas arcillas que son reactivas dentro de los shales que van a hacer que como tal la roca se hinche y me genere los taponamientos. Estos taponamientos son muy comunes en el momento de causar diferentes como pegas de tubería. Pierdo la broca y demás, entonces me pone a hacer sidetracks y demás. Entonces es un registro muy común. En el tema del potencial espontáneo y el gamma ray, son otros registros de litología que también los utilicé, en este caso el potencial espontáneo para determinar sí, para determinar la saturación de agua, pues con la saturación de agua pues yo logro determinar pues, volúmenes en este caso de gas también. Me permite determinar las zonas más permeables debido a que es lo que pasa, como ya lo dije en la introducción de más o menos la estructura que tiene el pozo. En las zonas permeables es donde se va a poder filtrar el filtrado de lodo, que puede ser más salado, más dulce que pues, los fluidos de formación. Y este potencial espontáneo es literalmente miden diferenciales eléctricas o potenciales. Entonces, al tener formaciones permeables en donde se me va a filtrar el lodo y en donde va a interactuar ese lodo con los fluidos de formación, ahí es donde se me va a empezar a deflectar o a depletar las curvas porque ya está viendo pues diferentes potenciales. Me sirve muchísimo para terminar. Y el gamma, que es el registro eléctrico pues estrella, me mide la reactividad de los pozos. Ahorita yo no sé si ustedes también, o pues no sé, también estaban acá escuchando las tesis, pero ahorita estaban en un debate el profesor Germán Prieto con el ingeniero John Cerón y también el profesor Julio Fierro
sobre pues los famosísimos no convencionales. Entonces nos hablan de que hay rocas súper radioactivas, mejor dicho, todo. Y como podemos ver acá, el gamma ray se medía en grados API, sí hay rocas muy radioactivas, pues en este caso radioactivas. Pero pues hay que ver que son radioactividad que produce elementos como el torio, el uranio, el mismo potasio, pero pues la verdad en cantidades muy mínimas con respecto, pues digamos, por ejemplo, las arenas que básicamente, pues, bueno, generalmente son cuarzosos y demás, pero pues la radiactividad me va a poder determinar o indicar dónde hay ese tipo de arcillas, por ende también las rocas poco permeables y en dónde están pues las rocas, pueden ser mis rocas reservorias como pueden ser las arenas. También pueden ser utilizados los registros fotoeléctricos, pero pues infortunadamente no puede contar con este tipo de registros, son mucho más exactos al momento de terminar la litología. Bueno, no me quiero ligar mucho en esta parte teórica. Tenemos pues igual los registros sónicos y density, que pues son registros para determinar porosidad. Entonces pues hay unas diferentes tablas que me pueden determinar ver el tiempo de tránsito a lo largo de diferentes minerales, como el cuarzo, el carbonato de calcio, sal y demás. Igual también para pues, tanto el tema con sónico como density. Sónico medimos son tiempos. Entonces utilizando esta ecuación, pues tenemos el tiempo que nosotros vemos en el registro y los tiempos de fluido, que también están tabulados. Con los tiempos de la matriz podemos determinar porosidad sónica. Y para densidad es una ecuación muy parecida. Tenemos la densidad de la matriz, que podemos determinarla acá. ¿Cómo determinamos la matriz? Obvio, previo que nosotros tenemos a nivel con los registros litológicos para determinar que si yo estoy en un ambiente siliciclástico, estoy en un ambiente más de zona profunda, de arcillolitas, de limolitas, y con la densidad del fluido pues que yo estoy tratando, que generalmente pues es agua, ya si es dulce, salada, pues va a determinar como de todo el tratamiento operacional. Entonces acá voy a hacer otro cambio de frente, por así decirlo, para explicarles un poco más a profundidad cómo es a ver, muestro, acá está. Listo. Bueno, como Andrés lo estaba contando, también soy ingeniero petrolero de la Universidad de América y también les voy a mostrar un poco después de los modelos estáticos, los modelos dinámicos, o sea, que manejan la parte de fluidos y demás, para lo que pues, yo hice con mi compañera de tesis fue una simulación de inyección de CO2 y ver cómo era su respuesta con respecto al recobro mejorado. ¿Listo? Entonces, para el momento de realizar ya el modelo petrofísico, entonces lo que voy a hacer es el estudio o el cálculo de la resistividad del agua. La resistividad del agua se va en la zona más, la zona virgen, en donde no está contaminada por el filtrado. Se utilizan diferentes cartas, entonces donde nosotros pues vamos a jugar con las diferentes relaciones de resistividades las temperaturas y los valores de SP. Recuerden que yo les dije que el SP se utilizaba para diferentes cosas, como en este caso la resistividad del agua, que posteriormente me va a servir para la determinación de saturación de agua. Y entonces ya finalmente con las diferentes resistividades y temperaturas, bueno, perdón, me están preguntando acá que las cartas pues qué son o de dónde salen, pues simplemente son referencias que tienen diferentes compañías, como de servicios principalmente, como Schlumberger, Weatherford, Halliburton, eh, que pues hacen diferentes cálculos. La verdad, pues yo he trabajado con unas 3, 4 diferentes compañías. Generalmente se usan las de Schlumberger, que son como los pioneros en los registros eléctricos, pero pues la verdad no hay mucha diferencia entre pues, los cálculos. Entonces, la resistividad pues va a variar mucho de la temperatura, entonces por eso las diferentes correlaciones y demás van a tener el uso de temperaturas. Si yo tengo una resistividad media en superficie a tal temperatura, pues la superficie, yo puedo determinar en fondo y demás a la temperatura que yo determine y cuál va a ser mi diferente pues, resistividad. Entonces, nosotros para determinar o también para hacer correcciones de arcillosidad y de porosidad, nosotros
calculamos el índice de gamma ray. Y pues básicamente en las líneas de gamma ray vamos a tener el gamma ray del shale, que son los máximos, ¿se acuerdan? Porque pues yo les dije que eran rocas pues radioactivas, ya sabemos por qué minerales, y el gamma ray limpio, que es en las zonas pues de máximo interés para nosotros, porque están las arenas menos arcillosas, por lo tanto más limpias y casi siempre el más porosas. Entonces ya con este cálculo pues ya terminamos el volumen shale, que pues se le va a restar al volumen de la porosidad para tener una porosidad como efectiva o neta, por así decirlo. Pues ya con la porosidad, que ya sabemos las ecuaciones, con el density, en este caso la promedio se sacó promediando la de densidad con la de neutrón. Y la efectiva, entonces se va a tener la absoluta y se le va a hacer la corrección del B-shale, que pues lo calculamos con el índice de gamma ray. Y pues estas son las diferentes curvas que se pueden llegar a tener en el modelo. Para el factor de formación es pues muy importante porque acá nosotros podemos determinar con la relación entre las resistividades, entre la medida y la del agua, podemos llegar a determinar la porosidad, ¿sí ven? O sea, tenemos diferentes formas de determinar porosidades y factores de formación. Y este es uno de las ecuaciones para determinar la saturación del agua. Eh, Debido a la arcillosidad, pues digamos que, pues no sé acá cuántos sean ingenieros de petróleos, cuántos geólogos, cuántos ambos, pero nosotros utilizamos muchas correlaciones porque no todo, o sea, pues nosotros los ingenieros de petróleo literalmente jugamos o trabajamos con datos, el 90% van a ser indirectos, a menos que tengamos núcleos. Entonces necesitamos muchas correlaciones y más para ir ajustando todos los tipos de modelos y no todos los modelos funcionan con el mismo, como con las mismas limitantes. En este caso, como hay zonas muy arcillosas, entonces nosotros utilizamos diferentes correlaciones adaptadas a ello. En este caso, pues estas ecuaciones también dependiendo de los cationes de las arcillas para determinar las diferentes saturaciones. Y para la parte de la permeabilidad, con la permeabilidad, nosotros tenemos que empezar a mirar toda la parte de drawdown, diferenciaciones de presiones, pruebas de presión y demás, para empezar a calcular la permeabilidad por este método. Eh, entonces, acá están los tres principales como modelos que se utilizaron para la parte de permeabilidad. En este caso, más que todo fue a partir de la porosidad y de la saturación irreducible de agua. La saturación irreducible de agua, básicamente, es como la saturación mínima de agua que puede llegar a tener el espacio poral. Ya para los modelos de fases, entonces acuérdense que igual todo esto no solo toca hacer los cálculos normales, sino empezar a modelar y poblar en el software, en este caso, pero también se puede hacer en Space de Halliburton, hay como muchos eh, softwares. Entonces, es todo un ciclo, nosotros ya empezamos desde el comienzo, a partir de los diferentes gamma rays y con diferentes otros diferentes registros, nosotros podemos llegar a determinar o asociar cada intervalo a diferentes fases o a diferentes sí, tipo de roca, por así llamarlo. Entonces, si yo tengo tal densidad, si yo tengo tantos valores de gamma ray, eso es también como ir programando también dentro del software. Si yo tengo resistividad tal, aunque pues la resistividad, como ya lo vamos a ver más adelante, es más para fluidos, yo, yo puedo empezar ahí a determinar y a darles los valores de fases a todos los reservorios a lo largo de todo el pozo. Y bueno, yo me ayudé también con el SP un poco para determinar los diferentes como ambientes de sedimentación. Entonces, si yo hago para el SP métodos espejo, por así llamarlo, yo voy a terminar, perdón, voy a ver diferentes geoformas, embudos que son para arenas de canal, las llanuras de inundación se van a ver de este tipo como barril, los abanicos de desborde se van a dar de este tipo. Esto lo saqué pues de esta tesis de un compañero de la UIS en la parte de la formación mugrosa, en unos pilotos que se realizaron. Y bueno, pero aunque esto es de mi otra tesis, entonces pues no me quiero como meter con este lado. Entonces volvamos a la
otra presentación. Mostré esto. Listo. Entonces, nosotros ya sabemos determinar, hacer solo los cálculos petrofísicos. Todavía no sabemos cómo poblar todo el modelo. Un modelo, ustedes véanlo como un cubo Rubik, pero a la millonésima. O sea, no son solo los 27 cubitos que puede haber ahí, sino una cantidad muy importante pues, de celdas, por así llamarlo, de grids. Entonces, como ya había hablado o había hecho una introducción desde lo que habíamos hecho del IVA, nosotros ya podemos, bueno, nosotros tuvimos que hacer primero unos modelos de velocidad, porque como ustedes saben, la sísmica es en tiempo y los registros eléctricos los teníamos en profundidad, entonces con el registro sónico, que está en tiempo también, podemos hacer diferentes amarres, diferentes modelos para poder amarrar toda esta información. A partir de ahí, a partir del mapeo o el picking que se hace a lo largo de toda la sísmica, puedo empezar a generar mapas. Estos mapas van a ser muy importantes porque pues, van a ser como la principal división de mi modelo, ¿sí? Eh, También a lo largo de todas las diferentes correlaciones que se pueden hacer dentro del software, yo puedo determinar, esperen a ver si puedo agrandarse bien, puedo ver la continuidad de las diferentes arenas. En este caso, por ejemplo, yo puedo determinar la continuidad que puede tener el lower fan, por ejemplo. Como ustedes pueden ver, y esta es una de las cosas que pues, pueden llegar a tener los deltas, eh, no es como las arenas litorales y más que pues son súper continuas, sino ustedes pueden ver que a pesar de que tienen buen espesor, no es continuo a lo largo de toda la estructura, ¿listo? Y pues bueno, a partir de los diferentes cálculos, nosotros pudimos determinar, ya sabemos cómo determinar la porosidad y demás, las diferentes porosidades que se pueden tener. ¿Se acuerdan que yo les dije que el lower fan era pues mejor que el upper? Bueno, acabamos que es de 31%, esta es la efectiva, o sea, ya hicimos la corrección por B-Shale, y el neto gross también es un poco mayor, del 78, como les dije. Esto es un juego, no un juego, sino una relación entre arenas y el total. Entonces también ahí va el ojo del geólogo. Entonces el geólogo ahí tiene que determinar qué es arena, qué no es arena. Ya tiene que empezar a jugar con máximos valores y mínimos del gamma ray. Y así es que pues se logra determinar el neto gross. Estos valores pues, son muy importantes para las diferentes compañías porque a partir de ahí se van a tomar decisiones con respecto a basarse o decidirse para la formación y el completamiento y producción de una zona, qué zona se descarta, qué zona no y demás. Entonces, ahora sí nos vamos a meter con el tema complejo del modelamiento. Nosotros como tal ya tenemos los valores de porosidad y saturación a lo largo de todo un pozo. Pero un pozo no es nada más que, póngale, por ejemplo, puedo ser muy coloquial, pero digamos que esto es un bloque de mantequilla o una torta. Y un pozo va a ser como un alfiler o una velita que le vamos a acá clavar. O sea, solo nosotros tenemos datos de esas puntillitas, es algo muy puntual. Son diferentes puntos y nosotros queremos tener todo un cubo grandote, llenar toda la torta de información. ¿Cómo es que se hace eso? Eso es geoestadística pura y 100%. Pero pues vamos a ir por pasos. Entonces, vamos a escalar los registros. Eso en términos coloquiales es, ¿se acuerdan que yo les hablaba de los diferentes cubitos? Hagan cuenta que mi pozo o mi alfiler va a atravesar o a perforar la torta. Y al momento de hacer eso, pues me va a atravesar algunos cubos, no todos, dependiendo también el, con la cantidad de exactitud que yo quiera mi modelo. Si yo lo quiero muy fino, muy preciso, pues va a ser de millones, de muchísimos cubitos. Si yo lo quiero pues muy rudimentario y demás, van a ser pues de poquitos. Entonces pues eso tiene sus pros y contras porque si yo lo quiero muy refinado, me va a quedar muy pesado, no lo voy a poder correr bien y en tiempos pues igual eso pues te termina siendo inútil. Y si lo hago muy chambón, por así llamarlo, con muy pocos cubos, muy poca información, me va a quedar muy rudimentario y la información va a ser muy vacía, muy hueca y no me va a servir tampoco para nada. Hay que buscar ese equilibrio.
¿listo? Entonces, al momento de yo atravesar ese pozo, a poblar o a darle valores a esos cubos, solo a esos cubos que están atravesando el pozo. ¿Cómo hago eso? El registro de facies, ya, pues, como recordé, lo hicimos a partir de diferentes condicionales. Entonces, yo voy a decir facies arena, si yo tengo gamma ray menor a 30, si mi SP es tanto, si yo tengo fotoeléctrico va a ser de tal valor y demás. Entonces, yo con eso, claro, como son valores puntuales, no digo ahí que mi registro de fases varía tal, tal, sino tengo registro de fases, arena, lodo, arcilla y demás. Entonces, eso sería voy a utilizar un método mayoría de. Claro, ese cubo que está ahí me va a tomar los datos de cierto intervalo, de cierta profundidad que pueda llegar a tener ese registro. Entonces, digamos que este es mi cubo. Y acá yo tengo diferentes datos de gamma rays, perdón, de fases. Entonces, acá yo tengo fases arena, lodo, arena, 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 lodo. Lo que yo le voy a decir al software es, venga, yo quiero que usted solo le dé un dato puntual a ese cubo. Entonces yo voy a decir el que más se repita, perdón, el que más se repita. Entonces, si se repite más arena, yo digo, dele a este cubo un valor de arena. Listo. Entonces voy a empezar a tomarlo así. En este caso, para fases, porque son valores como puntuales. En el caso de, póngale ustedes las propiedades petrofísicas, la saturación, permeabilidad, porosidad, ya es un método más aritmético. Entonces, yo ya no le voy a decir como que no, pues el que se repita más ni nada, sino, venga, usted cójame esta curva, la curva son nada más que datos, una columna de datos. Yo quiero que usted le saque un promedio a esos datos y le asigne ese promedio al cubito. Entonces, voy a tener ese ajuste para pues llenar los cubos, por lo menos por ahora, de, mi, de mis pozos. Entonces vean que ya no tengo solo de los pozos, sino que también ya llené algunos cubitos. Ahora la idea es poblar todos los cubos de mi grid. Ese es el geopoblamiento, la geostadística que se va a utilizar y ya les voy a decir pues cómo lo realicé. Eh, al que no le guste la probabilidad de la estadística, pues le va a gustar porque pues les voy a explicar bien cómo es eso, no es tan complicado y la verdad pues es muy útil. Eh, por ejemplo, acá para las fases, en este caso de Lowerman, bueno, con los diferentes datos que yo alcancé a recolectar, yo alcancé a definir hice un layering o definí diferentes capas según la continuidad lateral que yo vi, según la correlación con el gamma ray que yo hice, y y con el registro empecé a decir, bueno, eso también igual me lo ayuda, pues en este caso Petrel a realizar, ¿no? Por cada capa, cuánto yo tengo de arcilla, cuánto yo tengo de arena. Claro, estos son escenarios muy simples porque solo estoy acá, digamos, manejando dos fases, pues debido al proceso transicional que había en mi delta, pues yo puedo tener hasta 5 fases, entonces puedo acá pues tener las diferentes proporciones. Entonces, primero esta tabla de frecuencias, esta distribución de fases que yo encontré, para ver un poco ocurrencia probabilística en cada una de las capas. Luego yo tengo que empezar a hacer mi validación o mi control de calidad, por así llamarlo. Entonces, digamos, por ejemplo, para la porosidad. Acá en este caso, pues se hizo para el volumen de arcilla, pero pues voy a tomarlo más con porosidades. En- Ustedes nunca van a escuchar porosidad de -10, porosidad pues, en suelos prácticamente, donde no hay litificación, porosidades de 60, no sé. Pero en estos casos, ya vemos que pues, esto es cretácico. En el pozo, solo atravesando columna de agua, es de casi como 3.000 pies y son como otros 2.000 de roca. O sea, imagínense la sobrepresión que hay, pues la porosidad pues, es muy mínima. Entonces, si yo encuentro valores de 60, 70, yo empiezo a hacer truncamientos en mis histogramas para empezar a validar mis datos. Entonces, con esta, digamos, esta ecuación de estandarización, que simplemente lo que hice fue tener una variable estandarizada,
y hacerle el proceso de validación con respecto a la desviación estándar que puedan llegar a tener los diferentes datos, y así voy a empezar a tener mi normalización de las curvas. Esto es, sí, esto como tal es el tratamiento de datos que puedo llegar a tener. Los variogramas, que son, yo diría que la base de este poblamiento geoestadístico, básicamente los variogramas lo que van a permitir es una relación espacial, o sea, vamos a hablar de distancias. Entonces, ¿cómo va a ser cómo puede ser la relación especial entre los datos de un lugar a otro? Entonces, los variogramas me van a decir, vea, usted puede llegar a tener tanta varianza o tanta variación de datos de aquí a 5 metros. Entonces, por ejemplo, eh, no es lo mismo o no, o dependiendo también la continuidad de las capas laterales. Si yo tengo una capa isotrópica, mejor dicho, perfecta, cuarzosa, entonces mi variograma me va a decir, vea, de acá a 100 metros no va a haber variación de datos, porque pues la capa es súper limpia y demás. Como ya vimos, por eso también es muy bueno hacer la correlación antes de eso, que la variación de espesores pues es muy importante, entonces el variograma ya me puede empezar a decir como que, venga, los datos le pueden empezar a variar de aquí a acá tanto. Pues claro, la geopoblación va a empezar a ser cada vez como más complicada en el sentido que pues el poblamiento no va a ser tan areal como pues idealmente puede ser en esas arenas típicas, litorales, continuas, sino va a ser un poco más demorado y estricto porque pues las variaciones entre los datos en un delta con diferentes subcapas o subzonas lodosas, pues me va a tener una variación pues gigante. Entonces, pues el variograma me va a dar como el indicio de cómo es la variación de sus datos a lo largo del modelo para ir empezando a poblar poco a poco entre pues, los datos primeros que pues, yo utilicé con el Pilar Gris y pues, con el poblamiento de por lo menos de los pozos. Entonces acá básicamente lo que hice fue, lo que se hizo fue, pues, fue definir diferentes como subfacies, en este caso subfacies para la porosidad. Esto también me ayudó mucho con diferentes artículos, que pues bueno, esos artículos sí tenían información de núcleos, no sé. Entonces yo me iba como guiando y diciendo, marica, estoy muy cerca, muy lejos de mis datos. Entonces acá hay diferentes como familias de datos, quiere decir que hay diferentes o corresponde a diferentes familias de rocas, de facies. Entonces, donde pues está S1, la litofasia es más, en este caso, más permeable. Esta es una relación entre permeabilidad y porosidad. Entonces, entre más cercano está esta esquina este, pues es un reservorio mucho más explotable, mucho más prospectivo. ¿Listo? Entonces, ya el modelamiento que se empezó a realizar, pues comenzando con el de la porosidad total, entonces, igual, desde las diferentes ecuaciones que yo le metí al modelo, al software, eh, se empezaron a realizar esos cálculos y entonces yo empecé a tomar como diferentes como subtipos dentro del diferente delta. Entonces yo asigné diferentes rangos de colores, entonces dicen como que venga, yo quiero mis permeabilidades como más grandes, perdón, mis valores más grandes que sean de amarillo, por ejemplo, mis datos más bajitos que sean, no sé, de azul, que vayan ahí bajando de rango, para obtener visualmente el, el que, el, la variación de las propiedades petrofísicas a lo largo de todo mi delta. Entonces, como ustedes pueden ver, acá en el de permeabilidad, pues hice lo mismo. Como ustedes pueden ver, el delta un poco la forma delta y que a medida que se va haciendo un poco más distal el delta, pues va teniendo unas características petrofísicas muy diferentes a las que están mucho más, digamos, como que ligadas a la fuente de distribución del delta. Entonces, ¿esto para qué me sirve? Ay, verdad. ¿Esto para qué me sirve? Pues para saber en dónde perforo, en dónde no perforo. También se realizó el mismo experimento o el mismo modelo
en las zonas, pero para la saturación. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta también con los diferentes modelos geomecánicos y estructurales que se lleguen a tener. Necesito encontrar la trampa, necesito saber la parte del sello y básicamente así es que yo puedo determinar o hacer un análisis un poco areal para saber en dónde puedo perforar, en dónde puedo encontrar unas arenas con mejores propiedades de almacenamiento y en dónde puedo encontrar más hidrocarburos que en otras zonas. Esa es hasta ahí, pues digamos que iría la parte de estática. Y pues ya, pues un poco ya para terminar, voy a decirles en el caso de la simulación que yo hice con la Universidad de América, pero digamos, bueno, en este caso fue para el Pozos de Llanito acá en Colombia. Eh, ¿Cómo va a responder el modelo a inyección de CO2? ¿Por qué CO2? Porque pues es miscible con el petróleo y pues me puede pues, generar pues como mejor recobro, mejor barrido pues de las diferentes propiedades del fluido. Entonces, el grid de simulación que yo utilicé acá, pues miren todo, todo esto, 301.312 celdas. Ese fue como el modelo que se realizó. Esto yo lo realicé con estos diferentes softwares, pues tanto, digámoslo así, como para crudo normal, como utilicé WinPro para la parte de simulación química o la reacción que va a tener con la inyección del dióxido de carbono. Pues acá lo que les quiero mostrar son los diferentes cortes que se realizaron en los acuíferos, eh, más ecuaciones, más correlaciones para la determinación de la permeabilidad, pero en este caso, ¿cuál es la diferencia entre el modelo dinámico y estático? Que el dinámico me va a manejar fluidos, me va a manejar más presiones, diferentes pruebas de volumen, de presión y demás que pues me van a ayudar a generar el recobro. Pero primero, si yo quiero que mi modelo me pueda ayudar a predecir, o sea, literal, lo que se hizo acá era decirle al modelo, si yo inyecto tanto de CO2 en tantos pozos, ¿cuánto me va a recuperar? Y bueno, finalmente yo hice un análisis económico para decir si es factible o no es factible, qué tal. Pero antes de eso, para que mi modelo, para que mi modelo sea capaz de adivinar, de predecirme el futuro, el modelo tiene que también ser capaz de reconstruir todos los eventos pasados. Ese es un cotejo histórico. Yo hice que el modelo pudiera decir desde que Janito empezó a producir en los 60s, venga, yo quiero que usted me haga como tal me iguale todos los fluidos, entonces yo quiero que usted me diga o me ponga que en tales años me produjo tanto petróleo y que sea lo mismo que en la realidad. O sea, yo hice que casi que copiara toda la historia de Janito. Si es capaz de reproducir una historia de Janito, va a ser capaz de predecirme el futuro. Y eso fue lo que se realizó. Entonces se hicieron pues diferentes sensibilidades. Estas son tablas de tasa líquida de los pozos, de presión, o sea, no solo son líquidos, sino también que me emulara la presión, incluso la temperatura. Entonces yo empiezo a jugar con diferentes factores hasta llegar al punto en que pues me pueda representar todo. Entonces yo empecé a jugar con la relación de radio entre los acuíferos, que por los acuíferos no son los someros acá como los conocemos, donde están los aljibes y demás, sino por la distribución físico-química de los componentes en fondo, yo voy a tener pues el 90% de las veces, casi siempre, que el aceite va a estar en el tope y el acuífero va a estar abajo por diferencial de densidad, a menos que sea un crudo muy pesado. Entonces yo empecé a jugar con esos radios, generé diferentes casos, a ver cuál se me aproximaba más, y a partir de ahí esas simulaciones yo empecé a ver que el caso uno, que el caso 2 de relación de acuíferos es el que más se me está asemejando. Hice lo mismo también con la relación entre las permeabilidades verticales y horizontales, empecé como un poco a jugar con esos diferentes casos, a ver cuál se asemejaba más. Empecé a verificar las diferentes curvas y ahí con diferentes casos, diferentes sí, propiedades, yo empiezo a jugar hasta que mi modelo se me va a empezar a ajustar con todo. Ya después yo tengo que empezar a correlacionar cada una de ellas hasta que finalmente el, el modelo me pueda predecir el pasado.
listo, yo ya tengo mi cotejo histórico, ya mi modelo está como sincronizado con lo que, la actividad que se viene viendo, y ya es momento pues para hablar de los diferentes pues patrones de inyección que se utilizaron. Entonces, esto es jugar, digamos, yo hice un modelo sencillo de tres pozos, entonces dos pozos inyectores y uno productor. Vean lo difícil de esto, que es convertir, o sea, pasar de tres pozos que pues estaban produciendo a decir, ¿qué pasa si yo cierro estos dos, los vuelvo inyectores para producir este? Económicamente me va bien, me va mal. Son todos esos tipos de escenarios que yo tengo que, con los que empezar a jugar para determinar los factores pues, de recobro. Y pues básicamente esto es como la etapa siguiente al, al modelamiento estático. Sería el modelamiento dinámico y esto es lo que se está utilizando ahorita, pues eh, claro, la exploración y demás va de caída, digamos que para los estudiantes o los revisores de geología, la parte exploratoria estaba un poco pues, complicada, pero en yacimientos, en esta parte, se utiliza mucho tanto el ingeniero como pues el geólogo, entonces pues si les gusta la estadística, si les gusta toda la parte de petrofísica y demás, pues este es un muy buen campo. Eh, pues gracias a Dios, ya llevo casi 2 años trabajando en la industria y esto es como de las áreas que pues menos se está viendo afectada de una u otra manera y a la que, por ejemplo, Ecopetrol, con la compañía con la que tengo como más relación, le está metiendo como la ficha. Generar modelos de este tipo, generar sí, diferentes simuladores, que se hace, se inyecta agua, se inyecta CO2, diferentes como tipos, literalmente como que está raspando la olla, pero pues es como por ahora lo último que se está como realizando. Entonces, no sé si ustedes tengan algún tipo de preguntas. Yo sé que igual, claro, tenía que cubrir casi como tres temas, corrí un poco, pero pues creo que pues lo esencial se pudo como hablar en estos pues 50 minutos. Yo no sé si tengan dudas, aclaraciones, no sé, Andrés, muchas gracias puedo atender. por... Sí, abrimos un espacio de preguntas de 10 minutos y las pueden poner en el chat o activar el micrófono y hacerlas directamente. También invitarlos a llenar la encuesta que está ahí en el chat. Andrés, ¿qué pregunta tiene? Usted fue mi alumno del semillero de Petrofísica. Perdón, Andrés, que no te entendí. Que si usted, pues comenzando por usted, que si tiene preguntas, como usted fue mi alumno ahí del semillero de Petrofísica, si no sé, si ha visto eso, si ya se lo sabía todo, qué preguntas tiene. Porque usted hace No, preguntas, no, pero pues pone a hacer a los demás preguntas y usted no hace preguntas. no, es que soy una especie de moderador, pero no, por el momento no tengo ninguna pregunta. No puso No, 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 cuidado. hombre, no, no puso cuidado, o sea, es que la profe Clemencia me dará razón en eso, el estudiante que le hace preguntas porque no puso cuidado. Entonces no sé si la profe Clemencia tendría también preguntas o no sé. Sí, buenas noches, Andrés. Señor, Ajá, buenas noches. Mira, señor, sí, Alvis Campos es mi nombre. ¿cómo está? Muy bien. Mira, felicitaciones por tu trabajo. Se ve que trabajaron bastante, ¿no? Eh, yo te tengo una pregunta. Señor. Yo vi que hicieron la propagación de las propiedades petrofísicas y la extrapolación de las mismas a partir de geoestadística. Eh, el detalle es que veo que tienen como pocos pozos, ¿no? Y Sí, el área muy es más poquitos grande, ¿no? pozos. El área es más Sí, grande. señor. La pregunta es la siguiente. Yo vi que tenían disponible un volumen de datos sísmicos de tipo PSTM. Vi que la estructura es una estructura sencilla porque entiendo que allí lo que tiene es una cuenca de margen pasivo y las geometrías de depositación se conservaron. ¿Ustedes hicieron algún tipo de prueba para observar si los parámetros petrofísicos lograban correlacionar con algún atributo sísmico de manera de hacer la propagación
digamos que orientados a partir del dato suave, o sea, a partir del dato sísmico, y hicieron ese tipo de pruebas. Digamos que como tal, para esa parte más sísmica en donde pues hicimos esos amarres y utilizamos el reemplazamiento de fluidos y digamos salmuera y demás, aire, en esa parte sísmica, no lo hicimos como tal para hacer el modelo, sino pues hacer el diferente amarre. Eso fue lo que se hizo con el Imperial Barrel. Por mi parte, al momento de hacer el modelo, yo lo que sí empecé a ver fue la correlación, o sea, también fue un poco como formar diferentes escenarios en donde yo podía un poco como acercarme un poco a esos datos de núcleos que se tenían y demás entre los diferentes pozos. Y pues ahí yo como que iba comparando, pero como tal, esa parte de sísmica, de reemplazamiento de fluidos, se hizo más para la definición de topes y de prospectos, no para el geomodelamiento. Ok, ok, entiendo. Bueno, muchas Sí. gracias por tu respuesta, ¿viste? Y por tu presentación. Gracias, Alves, muy amable. No sé si alguien más tenga. Margie. No, gracias por ahora. Estaba muy bien todo. No, Muchas gracias. gracias, Marci. Pues no sé, Buena Andrés. presentación, gracias. Gracias, Margie, mi querido. No, pues Andrés, muchas gracias. Ya cerramos la presentación ahí. No, oye, Listo. mira el chat que Sí, Erika me pregunta que cuánto demoré haciéndola. Nosotros empezamos como a las 10, nos demoramos 45 minutos, yo creo. Pero no ha sido confirmado, ¿no? Y es que también Sí. Bueno, pues la chicos, pues, tesis. la tesis, fue pucha, la de la América me demoré casi 2 años haciendo eso, porque era un volumen importante de datos y pues imagínense, pues nosotros acá, sobre todo los de la Nacional, sabemos cómo es guerrearse las licencias, vamos a llamarlas académicas, son muy potentes y pues nuestros computadores, pues los de casi todos, no es que sean pues las super máquinas. Entonces, tener un simulador de ese tamaño, con ese tipo de eh, procesos a los que pues se les requerían, pues duraba mucho tiempo. Digamos, solo por ejemplo, hacer el cotejo histórico y las simulaciones nos llevó unos 7, 8 meses. O sea, ya teniendo todo el modelo listo, hacer el cotejo y la simulación unos sí, 7, 8 meses. Erika, pues yo estoy con ella también en la América, ya vio cuánto yo me demoré en tesis, fue más de 1 año y medio, por eso mismo, porque eh, es muy complicado tener que asociar o que mi modelo me pudiera representar pues todos los datos históricos. Pero pues en máquinas como las de las operadoras, un Frontera, un Ecopetrol, hacer ese tipo pues, de simulaciones pues llevan menos tiempo, aunque también cuentan con mucho más pues, datos. Lo que decía Alvis es muy cierto. Para, digamos, por ejemplo, mi modelo de la América, yo tenía como unos 4 pozos. En este caso yo tengo 5 pozos de un mismo campo y otro lejano que pues fue con lo que hice correlación para asociar más información en la cuenca. Pero me demoré pues bastante. Digamos, por ejemplo, en este petrofísico, en este sello metodológico que hice en la Nacional, me demoré unos 8 meses. Así pues la mitad de lo que yo me demoré haciendo las simulaciones. Claro, en la simulación también tuve que realizar un modelo petrofísico y estático para así pasarlo a dinámico y hacerle las simulaciones. O sea, digamos que eh, en el de la América hice pues como las dos pasos, en este sí pues me centré en algo más sedimentológico y no tan de ingeniería de yacimientos. Eso. Aproximadamente cuántos coteos te tocó hacer. Uf, Dios, esperen, les muestro. Mm, Cotejos, los que tú quieras y además porque otra cosa
que tenía la máquina es que esa vaina, o sea, había cotejos que se demoraban una semana y se caía el cuarto, se caía todo, entonces teníamos que volver a hacer eso. Por ejemplo, o sea, haciendo solo cotejo, suponiendo que se hizo un cotejo por cada factor, entonces mira, se hizo uno de relación de radios, se hizo uno de relación de permeabilidades, hizo uno con diferente pues, permeabilidad del agua, hizo uno con un exponente de saturación de aceite, hizo uno con un exponente de saturación de agua. Entonces ustedes pueden ahí pues ver los casos y bueno, cómo se va asociando cuál es el que me está correlacionando más. Estas grafiquitas donde ustedes la ven eran como una bendición porque eso salía como a los 4 o 5 días. O sea, solo para ver esa gráfica se demoraba todo eso. Y a veces estaba mal o teníamos que refinar los diferentes casos porque ninguno se estaba acercando. Bueno, con respecto a las diferentes profundidades de acuífero, eh, porque creo que es que igual esta tesis la hace como 3 años, pero hay unos datos, unos pozos en donde la resistividad o estaba mal o no tenía, entonces nosotros no teníamos certeza en dónde estaba el acuífero. Entonces, al cambiar las profundidades de los acuíferos, el software me lo va a, digamos así, como pasar a la presión que va a ejercer él. Si es si tiene mucho espesor, si tiene mucho volumen el acuífero, pues me va a generar mucha más presión, más energía, más producción de tanto de petróleo como de agua. O sea, cambiar un solo detalle infiere en muchísimas cosas. También, pues, de los diferentes acuíferos, tanto para las diferentes zonas de mugrosa B, mugrosa C, y empecé ahí a jugar empecé ahí como a relacionar los diferentes criterios del cotejo. Entonces, no te puedo dar un valor exacto de cuántos cotejos hice porque fue una infinidad y unos eran buenos, no malos, hicimos más, pero dijimos, estos no son eh, como muy dicientes. Entonces, pues, la verdad, ese número no, es imposible darte. Revisa el chat. Pero a ver, chat. La señora, muchas gracias. Excelente presentación. La estudia de geología, muchas gracias por este espacio, los dos expositores. Gracias, Gracie. No, pues nada, reiterar mi agradecimiento pues a la profe Clemencia y a los demás chicos que están ahí pues metidos con esto. Esto no sería posible sin ustedes porque pues de verdad se ha visto en los últimos años cómo pues los diferentes capítulos estudiantiles han hecho desde una pequeña charla hasta cursos certificados, incluso hasta pues congresos, sobre todo pues en estos últimos semanas y en el último año para no convencionales han sido todo un éxito con la Universidad Nacional, pues en un ente académico neutral. Y nada, espero pues que sigan estando en las diferentes pues, charlas de tesis, porque también es como un aliciente pues para nosotros ver que pues, la gente está interesada. Muchas personas ya se van a graduar, todavía no saben qué hacer. Si tienen alguna pregunta, en este momento, pues hasta podría ayudarles si necesitan algún tipo de datos de pozos sísmica, alguna licencia académica. Pues yo estoy trabajando ahorita en Halliburton y ya dimos unas licencias, pues Erika sabe bien que me ha molestado ahí con esas licencias, pero eh, nosotros también los que recién egresados y demás, claramente pues estamos también para ayudar y colaborar pues con lo que la universidad necesite. O sea, siempre va a ser nuestra universidad. Ya. Listo. Muchísimas gracias de nuevo. Ahí le quito la palabra a Andrés. Gracias por el tiempo. Sé que no se conectaron muchas personas el día de hoy, pero igualmente ahí va a quedar grabada la charla y la vamos a subir a YouTube para que más personas la vean y seguramente después se van a interesar y te van a contactar. No alcancé Listo, a ver si tú perfecto. colocas en alguna parte tus datos en la presentación. No, si quieres, no sé, al momento de la grabación o en el pie de página del video, tú tienes mi correo y mi celular. Entonces, pues me puedes como compartir eso. Si quieren mis tesis, pues también les puedo enviar pues los documentos. Igual, pues eso todo es público. Me pueden buscar en Google y ahí salen las tesis. O sea, de verdad, cualquier Listo. cosa que necesiten, pues me comentan.
Listo, pues. Muchísimas gracias otra vez. Vamos hablando. Vale. Listo, gracias, Andrés. Gracias, Andrés. Gracias a todos. Andrés. Chao, pues.